Lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan capítulo 4. Donde lo contiene me contesta con un amén. Amén. Para que demos lectura juntamente. Lo tenemos. La palabra de Dios la vamos a leer tal como es escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 34 adelante. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os sigo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Para el que siembre goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Veamos esa palabra de oración. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por el privilegio grande que nos has concedido estar una vez más reunidos en este lugar para bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre, Padre. Estará siendo depositada tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es la única esperanza para nuestra vida, Señor amado. Háblanos con poder, Señor, como usted lo sabe hacer. Por tu amor, por tu misericordia, Señor. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para oír y poder discernir y entender tu palabra, Señor. Conforme a las necesidades, Señor, presente en nuestra vida, Padre. Háblalo, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Siéntese. Y un pequeño tema, hermanos, siempre a veces me gusta predicar con temas porque me gusta que el pueblo entienda cuál es el enfoque del mensaje al cual yo me quiero enfocar y dirigir. Y quiero referirme a un pequeño tema, pero de gran importancia. Al leer este pasaje ustedes ya se dieron cuenta de lo que quiero darme a enfocar y de lo que más me gusta hacer. Yo me quiero identificar como un cristiano de obtener el evangelio completo. Y ese es mi primer enfoque y esa es mi lucha. ¿Cómo es el evangelio completo? De mantener, creer siempre una santidad en mí, pero nunca olvidarme de las misiones del evangelismo. Porque hay muchos predicadores que usted ve que sí tienen un enfoque al ministerio de misionero evangelístico, pero a la santidad no tienen nada. Y hay otros que sí predican la santidad, pero se olvidan del evangelismo y las misiones. Entonces, esto viene bien identificado. Uno dice, ¿qué es el evangelio? Pero sí hay ministerios que tienen esto, el enfoque, la santidad y el mirar la necesidad de las almas, de alcanzar el mundo también para Cristo. Y por eso quiero hablar en esta hora un llamado de emergencia. Este pasaje ha sido muy históricamente leído por muchos lectores y por cada uno de nosotros. Pero ¿qué enfoque le damos a mirar que de parte de ver con la mujer de Samaria que el Señor Jesús está hablando? Miramos una actitud de esta mujer y vamos a estar viendo rápidamente muchos ejemplos, parte de la que nos presentan las escrituras, de que Dios miró esto como un llamado de emergencia, de llamar, de levantar a alguien, porque había una necesidad en esa ciudad. Entonces el Señor tuvo que hacer un llamado de emergencia a esa persona y hacerlo y convertirlo en un testigo de Él para que proclamara su palabra. Y lo vamos a estar viendo. Pero en este pasaje que hemos leído rápidamente, yo lo voy a invitar que se vaya al libro de Isaías, capítulo 6, porque ahí quiero agarrarme también a un enfoque. Luego vamos a estar regresando a ese nuevo pasaje que hemos leído del Evangelio. En Isaías hay un pasaje que lo va a hablar mucho en esta hora. Lo tenemos, capítulo 6. Arrancamos desde el versículo 1. Amén. En aquel año que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas,
con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su piel y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quincenales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta visión que está viendo Isaías está contemplando la gloria de Dios. Está viendo este panorama tan grande y tan sublime. Pero fíjese bien, que Isaías está viendo esto en el cielo, el trono, la morada de Dios, donde hay seres que están alabando y glorificando el nombre de Dios, y lo están proclamando como el Rey de la tierra, y lo están proclamando como santo de lo que Él es. Pero Isaías está viendo esto, y algo tiene que pasar en Isaías. De aquí prediqué un mensaje: limpios para servir. Y lo prediqué con los jóvenes tranquilos, como 3 pelones habíamos ahí, hermano. Pero a veces los mensajes más mejores que yo he predicado, los he predicado con 2 o 3 personas, o con 4 personas. Y a mí me impacta: ¿y para cuándo este mensaje? Y yo deseo predicarlo donde haya más gente, porque yo sé que el mensaje va a ser impactante a la vida. Pero el Señor a veces pone en mi corazón que tengo que predicarlo cuando hay 3 o 4. ¿Por qué sabe a veces? Porque el corazón de esos 3, de esos 4 están ardiendo por esta palabra, están ardiendo por hacer la obra de Dios. Entonces, pero Isaías está viendo este panorama, y quiero volver a redactar esto, pero algo sucede en Isaías. Él está viendo la gloria, está viendo al Dios del cielo, está viendo la alabanza que le están entregando los serafines, que están proclamando: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Pero rápidamente sucede algo en Isaías. Y mire lo que dice el verso 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué vino en él? Una convicción de pecado. O sea, no se halló merecedor ni digno de estar ante la presencia del Dios Altísimo. Se halló culpable, hubo una culpabilidad, reaccionó en su interior, despertó una culpabilidad. ¿Qué quiso el Señor Dios del cielo despertar en Isaías? Al mirarse Isaías el panorama de que la alabanza que se le estaba dando, que era santo, santo, y por eso él reflexiona siempre: yo, habitando, siendo de labio inmundo y estando en un pueblo que habita y que es pueblo inmundo, él se da rápidamente una convicción de pecado en su vida y no se halla merecedor a estar ante la presencia de Dios. ¿Qué reacción tuvo que haber en Isaías para hallarse de esta manera culpable? Fue la convicción de pecado en su vida. Aunque Isaías ya tenía el consciente de las cosas de Dios, porque se dice que Isaías ministraba, o sea, era un hombre que se dice que Isaías era una de las clases altas, o sea, era de los padres que tenían, según la historia, Isaías era una alta sociedad. Pero fíjese bien, versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y 7, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y he quitado tu culpabilidad y limpio tu pecado. Ahí lo confirma la palabra que yo le estaba diciendo. Hubo una convicción de pecado, una convicción de culpabilidad en él, y por eso viene el serafín y le dice: con esto toco tus labios y he quitado tu culpabilidad y limpio tu pecado. Isaías estaba siendo transformado y cambiado, y listo ¿para qué? Para servir. O sea, no podemos entender y poder ser llamados si antes no hay una limpieza y si antes no hay una convicción en nosotros, realidad. Nosotros, como servir y seguir a Cristo y querer atender el llamado y hacer el llamado de Dios y hacer la obra de Dios, tenemos que implementar esta convicción de pecado. Porque si nosotros pasa esta convicción de pecado, usted sabe que esa misma convicción va a necesitar el pecador. O sea, fíjese bien, que un alma va a permanecer en el camino del Señor. Que usted se va a ganar un alma, tiene que suceder una convicción de pecado que le haga saber que es culpable y que es digno de ir al infierno, de ir a la condenación, y que necesita de un Salvador, que necesita de alguien, de un proveedor,
de un mediador. Cuando una persona trae convicción de pecado en su corazón, en su vida, él rápidamente despierta de que necesita de este mediador. Y se da cuenta que Jesús es el mediador. Por eso es importante saber de que nosotros que queremos hacer la obra de Dios tiene que suceder esto. Cuando nosotros experimentamos una convicción de pecado, sabemos que lo que va a necesitar una persona o un hombre para que venga a los caminos de Dios y sea convencido es convicción de pecado. Recuerde que el Espíritu Santo vino a convencer. O sea, el que trae una convicción de pecado y trae, después que viene la convicción de pecado, trae el arrepentimiento y del arrepentimiento el convertimiento. Ahora, sucediendo esto en Isaías, mires el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá? Porque nosotros, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. O sea, después que el corazón de Isaías, después que Isaías como instrumento de ser preparado, de haber una convicción, de estar limpio, el Dios del cielo le hace el llamado que lo ve apto para responder ese llamado. Recuerde que Isaías no se llama merecedor de estar ante la presencia. Ahora, cuando escucha la voz del Señor, él puede responder porque su culpabilidad, su pecado le ha sido quitado para atender el llamado de Dios. Yo creo que este es los tiempos del llamado que Dios está hablando y pocos están escuchando. La voz del Espíritu Santo está viniendo a los corazones, a la vida, al pueblo de Dios. ¿Y quién oye la voz del Espíritu Santo? ¿Quién oye la voz del Espíritu Santo volviendo? El Espíritu Santo está recargando la gran comisión que el Dios del cielo los ha dejado. Él está volviendo a traer los principios de Jesús en su iglesia. Los principios que puso en la iglesia primitiva los quiere traer en este tiempo, en la iglesia pentecostal, en la iglesia evangélica. Pero no está oyendo la iglesia evangélica o pentecostal la voz del Espíritu Santo, la cual oyó la iglesia primitiva y por eso fue la iglesia más misionera, más grande que ha existido. No habrá otra iglesia más misionera como la iglesia primitiva. Porque ellos oyeron la voz del Espíritu Santo. Recuerden las palabras de Jesús que dijo que el Espíritu Santo los haría recordar todas las cosas. Jesús le dijo una vez al discípulo: yo no puedo decirlo todo a vosotros porque todavía no lo puedes llevar. Pero el Espíritu Santo les hará recordar, les hará saber. Es lo que hará. A Pedro le dijo: cuando eras joven tú te ceñías, pero cuando ya eres viejo otro te va a ceñir. O sea, vas a ir donde tú no quieras. Vas a recibir coordenadas del Espíritu Santo. Yo creo que el llamado más grande que tenemos hoy es este, y es un llamado de emergencia. Porque si hay el llamado que el Espíritu Santo hizo a la iglesia primitiva de ganar el mundo para Cristo, ¿cuál se debe hacer el llamado de nosotros más grande? El evangelísticamente ganar el mundo para Cristo. ¿Por qué lo han dejado esta tierra? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? Si no es ganar el mundo para Cristo, ¿por qué estamos aquí? Si no es presentarlos como la iglesia de Cristo, si no es de cambiar los corazones para Cristo, ¿cuál es nuestro objetivo? Pero qué tristemente, hermanos, que se está haciendo el llamado de emergencia. ¿Por qué le estoy poniendo el llamado de emergencia? Porque es en los últimos llamados del Espíritu Santo a la iglesia. Porque estamos en los últimos días postreros donde Él viene por su iglesia. Es un llamado de emergencia donde la humanidad está agonizando y la iglesia está recibiendo la llamada para poder hacer la obra. Aquellos que están muriendo. O cuando la ambulancia lleva a alguien que está muriendo, repentinamente ese es un viaje de emergencia. Rápidamente lo meten al quirófano. ¿Qué es? Quirófano. Rápidamente lo van a atender. Porque ese paciente va muriendo. Y en el hospital se hace una llamada de emergencia que van a atender a ese paciente. Esa es la llamada que está recibiendo nosotros presentando. Voy a poner una comparación como el hospital donde aquellos de la humanidad están agonizando. Estamos recibiendo la llamada de emergencia de parte del Espíritu Santo, pero no estamos atendiendo. Muchos quieren acudir, pero no tenemos la medicina, que es el poder del Espíritu Santo, para aplicarla a esos corazones. Hemos descuidado. Mire, hermanos, yo puedo dejar de predicar y yo le digo al Señor cualquier otra cosa, pero no que me quite eso y no que no me aparte esto nunca, la pasión, el juego, la visión por esta obra, por la evangelización del mundo.
Me puedo quitar el privilegio de dejar de predicar en el púlpito, pero no de evangelizar en las calles, en el público, en los hogares. Y si el día de mañana Dios me recompensar en algo grande, pero siempre mantener esa visión. Pero siempre mantener esa visión. Que nunca se aparte esa visión. Porque es la llamada. Porque es el llamado más importante. Mire, el centro. Yo decía un gran predicador. Que el corazón de Dios está compuesto. Y lo que Dios percute y puede sentir es las misiones. Es el evangelismo al mundo entero. Versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendéis. Ve, por cierto, más no comprendáis. Endureceré el corazón de este pueblo, abrirá sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, si se convierte ya en sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondí: hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, no haya hombre en la casa, y la tierra será desierta. No importa hasta cuándo tenemos que predicar este mensaje. No importa hasta cuándo tenemos que estar aquí. No tenemos que cuestionarle a Dios cuándo. A veces va a decir: ¿hasta cuándo voy a predicar y no veo lo que...? Pero a veces nuestro mensaje tendrá que hacer un impacto. O sea, el mensaje a veces parece que no va a ser oído. Pero está en que usted tienda esa llamada del Espíritu Santo. Porque el mandato está. Por eso yo no quiero hablar. Yo he hablado de mucho de la gran comisión. He hablado del mandato de Dios. Que no es que usted lo va a cuestionar. No voy a atender. No es un mandato. Como discípulo de Cristo, como iglesia tenemos el mandato. Allí usted sí quiere recibir el mandato. Muchos van a ser desobedientes porque obedecieron esta palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, Jesús dijo: no, si tú quieres ir. O sea, está dando una orden. Y no te estoy preguntando si quieres ir. O sea, es un mandato. Muchos por desobediencia. Y muchos dicen: es que el Señor obediencia quiere ser. Bueno, entonces ¿por qué no estás obedeciendo esa palabra? Entonces ya estamos desobedientes. Entonces muchos van a darse cuenta a Dios que obedecieron una de las prioridades. O sea, algo de lo más importante, si queremos ser obedientes a Dios, es de que tenemos que buscar la manera, estrategia, cómo predicar el evangelio. Usted me puede decir: hermano, yo no puedo ir a las calles, yo no puedo ir a los hogares. Pero hay muchas estrategias que cómo predicar el evangelio. Si a usted Dios le da la oportunidad de ir a las plazas, a los lugares públicos, a los hogares, a las cárceles, gloria a Dios. Pero si no tiene esa oportunidad, pues de alguna manera tiene que buscarla. Pero que usted esté predicando el evangelio, ese es el objetivo. Ese es el llamado principal. De que usted esté atendiendo esa llamada. Pero como le digo, quiero hacer rápidamente. Y quiero que se vaya a Lucas 5. Vamos a ver unos ejemplos. Vimos el ejemplo de Isaías. Isaías fue limpio primero, fue preparado. ¿Para qué? Para poder servir y hacer la obra de Dios. Y poder atender ese llamado de emergencia. Porque el Señor está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Él puede contestar: envíame aquí, envíame a mí. Ojalá que de muchas esas llamadas que usted no ha contestado de parte del Espíritu Santo, esta noche usted la lleve en su corazón. Y cuando el Espíritu Santo, o si le llaman esta noche, ese llamado lo pone en su corazón, atiéndalo y llévelo a cabo. Porque cuando nosotros llevamos a cabo ese llamado, o primeramente contestamos esa llamada y atendemos ese llamado, algo tiene que suceder. Lo tenemos, Lucas capítulo 5. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se golpeaba para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella, lavado sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba a la barca a la multitud. O sea, miró la necesidad, comenzó a predicar y a enseñar. Y cuando terminó de hablar, cuando terminó de enseñar, de predicar, dijo a Simón: vos a mar dentro y echa pues las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron a gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron
y llenaron ambas barcas de la tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas. Pare atención. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire lo que sucede cuando Dios le va a mostrar la gloria. Dios no le va a mostrar la gloria a usted simplemente para complacerlo o qué. No. ¿Qué pasa? Mire, cuando hay una experiencia con Dios, algo tiene que suceder en nosotros. Cuando pasa una experiencia con Dios, nosotros a veces rápidamente los hallamos inmerecedores. Rápidamente los hallamos indignos. Como lo que sucedió con Isaías, como lo que sucedió con Pedro. Pedro estaba viendo un milagro en la pesca. Estaba viendo la gloria de Dios. Rápidamente él reconoce y le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. También vino una convicción de pecado en él. Sin embargo, Jesús estaba preparando el corazón de Pedro, porque sabía lo que venía a hacer. Y esperaban en Pedro que sucediera esto. Rápidamente, versículo 9, porque la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejaron todo. Rápidamente, cuando el Señor le está mostrando esto, esta gran pesca milagrosa, le está enseñando. ¿Sabe por qué los católicos a veces, no me quiero enfocar mucho, por qué los católicos dicen que Pedro es el primer papa, etcétera? Pedro fue el que tuvo el privilegio y se le dio la llave de poder abrir la llave de la palabra para poder abrir la predicación, como lo hizo en Jerusalén. También lo hizo en la casa del Cornelio a los gentiles. Pedro tuvo ese privilegio. En Samaria también, cuando fue a poner las manos y fueron bautizados, Pedro tuvo ese privilegio. O sea, Pedro abrió la puerta con la palabra a los judíos, a los gentiles y en Samaria. Cuando fue y dice que Felipe había predicado la palabra, pero todavía no vencido, bautizado, no había recibido el don, Pedro tuvo ese privilegio. Entonces, por eso a Pedro se le conoce que se le dio las llaves. O sea, por eso fue que Jesús búsquelo y verá, no solo porque simplemente, usted tiene que saber eso. Ahora, pero más de esto, Pedro está recibiendo el llamado de Dios. Pedro va recibiendo el llamado de Jesús para la obra evangelística. Fue un llamado instantáneamente. Fue un llamado de emergencia a ver la necesidad en la vida de Pedro. Pero primeramente tuvo que ver en Pedro algo que pudo determinar. Rápidamente, ahí mismo, capítulo 8. ¿Lo tenemos? Capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas. Versículo 26. Y arrabando en tierra de los Gadarenos que estaban a ribera, puesta a Galilea, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, clamó a gran voz: que tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiéndolos las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios había en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había ahí un atado de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogó que los dejase entrar en aquellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre entrando en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lado y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo y dieron aviso en la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en el cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud
de la región alrededor de los Gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenía un gran temor que Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre del quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le impidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue y publicando por toda la ciudad, escúcheme bien, él se fue y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Sabía que hay veces que Jesús sanaba a alguien y le decía: no le cuentes a nadie. Pero sin embargo, a este le está diciendo: ve y cuenta los tuyos, ve y pregona. Jesús veía la necesidad que había en Gadara, pero no le permitieron de entrar a él. Jesús es un experto para mandar evangelistas, predicadores, a hacer llamados de emergencia. Miró a aquel endemoniado, lo liberó y lo hizo un instrumento suyo. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje y lo han visto? Oh, Dios se libertó. Pero no se vieron cuál instrumento poderoso hizo Dios para llevar el mensaje a Gadara. Y ya no miraron a Jesús, pero miraron el prodigio y el milagro que hizo Jesús en aquel demoniado. Entonces se convirtió en un llamado de emergencia para llevar el mensaje a Gadara. ¿Cuánto quisiera Jesús que atendieran el llamado? Este hombre, a mirarse libre de la liberación, miremos atentamente, por eso le preste atención. Yo salgo en mi responsabilidad en esta noche. Si usted no atiende a la palabra, yo salgo en mi responsabilidad. Pero fíjese bien, Isaías primero vino una convicción. Pedro sucedió lo mismo. En este hombre de Gadara, cuando fue libertado, también quiso seguir a Jesús, servirle. Y Dios le hizo este llamado: no me sigas, sino que hay un llamado especial para que tú seas el que anuncie y testifique en Gadara de las cuantas cosas Dios ha hecho contigo. Pudo entrar en el evangelio por este hombre que fue libre y fue pregonando. Instantemente entró a la ciudad y comenzó. Y no solo, Jesús le estaba mandando a su casa y él comenzó a predicar a las ciudades. Y nosotros, ¿cuántas cosas no ha hecho el Señor? Y no a los de la casa le hemos dicho. ¿Cuánto más le vamos a decir a los de afuera? Supuestamente el evangelismo tiene que comenzar en la casa primeramente, pero este comenzó primero con el que halló en la ciudad. Porque ven entrado de tanto el deseo de testificar de aquel que lo ve libertado, de aquel que lo ve salvado, lo ve perdonado y lo ve libertado de aquellas cadenas. Un llamado de emergencia que tuvo. Hay mucho que yo me puedo profundizar en cada pasaje de esto, pero yo quiero que veamos ejemplos. Quiero que vamos a ver rápidamente, vamos a ver otro ejemplo. En Hechos, capítulo 9, saben de qué voy a hablar. El ejemplo más grande que podemos tener, un hombre de calibre, un llamado de emergencia. Isaías recibió un llamado de emergencia porque había necesidad sobre el pueblo a quien Dios enviaría. Pedro también, Pedro recibió el llamado para abrir la puerta a los gentiles, a los judíos, a los samaritanos. Pero aquel demoniado de Gadara fue libre para llevar el mensaje también a los de Gadara. Pero ahora voy a ver un hombre tremendamente, el apóstol más grande, que fue libre y tuvo el llamado de emergencia para traer el llamado y cumplir el llamado de Dios a usted y a mí, para alcanzarlo y a usted y a mí, que fue esta poderosa llamado del apóstol Pablo. Quiero que lo vayamos al capítulo 9 de Hechos. ¿Lo traemos? Saulo, respirando una amenaza, muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno o otra mujer de este camino, le trajesen preso a Jerusalén. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y te dirá lo que has de ver. Hermanos,
Cada pasaje esto lo muestra. Primeramente, una experiencia que tuvieron cada uno de ellos con ellos, pero algo primeramente sucedió en ellos. Usted, para ganar el mundo y para recibir el llamado, primeramente tiene que tener un encuentro con Dios. Primero tiene que tener una experiencia. ¿Qué pasó en Pablo? El Pablo, un hombre más religioso, extremadamente perseguidor a los que practicaban la fe en Jesús. Pero cuando Jesús se le presenta, que Él es Jesús a quien persigue, este hombre viene en Él y humilladamente, tranquilo, y ¿qué quieres que haga? O sea, como decir, ¿para qué soy bueno? O sea, ¿cómo estoy viendo tu llamado? ¿Por qué no te pareciste así por fortalecerte? En cada pasaje hubo primeramente ¿quién? En el hombre que iba a ser llamado. En el hombre que iba a ser llamado hubo primeramente una convicción, una culpabilidad, cayó temor para primeramente tener el llamado. O sea, primeramente para que usted y yo podamos entender el llamado de Dios tiene que haber esto que sucedió en ellos. Primeramente el trato de Dios con usted para que después ganemos el mundo. ¿Por qué hay hermanos que comienzan con un buen ritmo de evangelizar, pero se le paga la llama del evangelismo? ¿Por qué? Porque lo hicieron emocionadamente, pero no sucedió verdaderamente experiencia con Dios que los confrontó, que los iluminó y que metió la visión y que eso arde, eso quema. Cuando hay un llamado de Dios, hermano, quema, que a veces que usted quiera, como digamos, apartarse, pero ese fuego, esa llama lo está quemando y le dice, no puedo retroceder, no puedo descuidar esto, porque es una llama que quema. Un llamado de emergencia es el que está haciendo el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le está diciendo, ¿qué quieres que haga? Cuando mira al Dios del cielo, a Jesucristo, que se le aparece. ¿Cuántas veces nosotros el Señor ha venido y el Espíritu Santo ha querido traer ese llamado, haciéndonos este llamado de emergencia, y nosotros no lo hemos pedido entender? ¿Cuántas veces los ha querido dar esa experiencia, que los humillemos, los rindamos y traer esa visión de pecado y que los sintamos a veces indignos y merecedores, pero salir de ahí fortalecidos y tan convencidos de hacer la obra de Dios, que ni los poderes de las tinieblas lo van a atender, que ese llamado no vino de parte de un líder, no vino de parte del liderazgo de la iglesia, no vino de parte de un hombre, sino de parte del Dios del cielo? Cuando tenemos un encuentro con Dios y atendemos este llamado, es una llama que nos arde, que nos han metido del cielo. Es como una inyección que la meten en la sangre del evangelismo, de las misiones, de ganar el mundo para Cristo. Y ya usted ya no se siente comprometido con el hombre, sino con Dios. Usted sabe que si no hace esta obra, al quien le está fallando es a Dios y no al hombre. Usted sabe que cuando no hace la obra evangelística y no hace la obra misionera, usted se siente confrontado no por el hombre, sino por el mismo Espíritu Santo de Dios. Porque el mismo Espíritu Santo, que cuando usted recibe este llamado y se siente confrontado y le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, recibo ese llamado de emergencia, el Señor dice, yo deposito una llama de fuego, un llamado para ti, para que haga mi obra. Yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar, yo te voy a dar unción, yo te voy a dar poder, yo te voy a dar denuedo, yo voy a poner mi palabra en tu boca y yo voy a hacer prodigios mediante ti y mis señales te van a seguir. Y cuando usted se quiera estancar, el Espíritu Santo viene. ¿Y qué está pasando? Levántate, porque hay almas que ganar. El mundo me pertenece a mí, pero el mundo está siendo perdido, no por Cristo, porque Cristo ya dio la vida. El mundo se está perdiendo por usted y por mí, por la iglesia. El diablo está ganando la ventaja de incrementar la humanidad, la maldad sobre el mundo entero, por la iglesia que no ha avanzado a hacer esta obra. Mire, yo le voy a decir algo. Olvídese lo demás, pero se enfóquese en esto. Cuando me estoy enfocando es que se olvide de que si a usted no le quieren dar privilegio, pero que su enfoque sea atender este llamado. Porque este llamado es personal. Este llamado no tiene que venir del líder. Este llamado no tiene que venir del pastor. Este llamado es de usted y Dios. Porque el Dios no le va a pedir cuenta al pastor de este llamado, se lo va a pedir a usted, porque el llamado fue para usted, para cada discípulo. Ese llamado no se lo va a pedir porque tú no le dijiste, no, bueno, que yo lo hice contigo. Yo dije ir por todo el mundo y predicar el evangelio.
Pero eso es lo importante, de que nosotros entendamos el llamado personal. Cuando usted atiende el llamado y le dice al Señor, envíame aquí, envíame a mí, viene la capacitación de parte de Él. Aunque ustedes no sean capaces, pero primero deje que Dios lo limpie, primero deje que lo santifique, porque un instrumento santificado limpio es un instrumento poderoso en la mano de Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor en el capítulo 17 de Juan? Que Él era la vid y nosotros los pámpanos, y el Padre el labrador. Pero le dijo el Señor, vosotros estáis limpios por la palabra, pero yo los limpiaré más para que vean más fruto en abundancia. O sea, no, si los ha limpiado, los ha perdonado y los ha limpiado con su preciosa sangre, y podemos ser instrumentos de Él, pero podemos santificarlo, limpiarlo más para llevar más fruto en abundancia. Y Jesús fue el que dijo la palabra: una cosa les digo, que apartados de mí nada podéis hacer de mí. Y cuando guardé mi palabra, pedid todo lo que queráis y les será hecho y les vendrá. Hermanos, pero el llamado del apóstol Pablo, ¿para qué fue el apóstol llamado? Versículo 15. Ahí mismo, del capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo estaba puesto para sufrir por causa de Cristo, así como él ve maltratado a los seguidores de Cristo. Pero Pablo, ¿sabe que no le importó sufrir? Porque allí ya no recibió la carta del sumo sacerdote. Mire, Pablo ya sabía que el llamado era del Dios del cielo. ¿Qué pasa si Pablo, que había sido enviado a Damasco por los sacerdotes, que llevaba carta de ellos, hubiera tenido peligro? Pablo hubiera renunciado, porque era un llamado de hombre, era un mandato de hombre. Pero este hombre sufrió tanto, pero sabía quién lo había llamado, sabía quién había colocado el llamado en su corazón, y por nada lo detuvo. Fue un llamado de emergencia al apóstol Pablo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose fue a bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y tuvo Saulo por algunos días con los discípulos de Damasco, con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo: este es el Hijo de Dios. Que se caigan esas camas, que se abra la visión. Mire, a Pablo se le cayó la escama literalmente de los ojos, pero a nosotros tienen que caernos la escama para ver la visión y ver las necesidades. ¿Sabe por qué Jesús tenía compasión de la multitud? Porque Él miraba la necesidad. Y usted no va a tener compasión si antes sus ojos espirituales no son abiertos para ver la necesidad. Y eso, cuando usted ve la necesidad espiritual, usted viene y se duele y hay compasión. ¿Sabe que hay veces yo voy en mi carro, y lo he dicho muchas veces, yo quisiera despedazarme allí? Yo quisiera, no sé, que el Dios del cielo hiciera constantemente, que ya cumpla ese llamado que tiene para mí, que explote en mí, porque yo miro que miles y miles se van transportando en un vehículo, y que miles y miles están yendo al infierno, y que cada persona que va sin Cristo en ese vehículo es un paso que van dando hacia el infierno. ¿Cuántos de esos carros, miles de carros, cuando van por esa notificación en esa 95, usted saben que no son cristianos? Y que de esos miles que van allí, son contados de los que puedan ser cristianos. ¿Cuánto deseáramos tener el poder transformador? Pero ¿sabe por qué? No va a pasar esto nosotros cuando no atendamos a este llamado. Cuando no venga primeramente esa convicción y podamos oír la voz del Espíritu Santo. Hermano, yo no puedo oír la voz llamándome. Es por lo mismo. ¿Cuántas veces? Cuando usted mire, yo le voy a decir, cuando sienta esa convicción, déjese guiar y deje que venga y suceda eso, esta transformación, y usted pueda oír la voz del Espíritu Santo a llamar este llamado de emergencia. El apóstol Pablo tuvo esta convicción, tuvo este llamado y fue atendido, y prontamente fue lleno del Espíritu Santo. Y prontamente comenzó a predicar a Cristo. Volvamos al pasaje que leímos, al capítulo 4 de Juan. ¿Quién miran a esta mujer? ¿A quién usó el Señor para entrar en Samaria? ¿No fue esta mujer? ¿No rápidamente el Señor hizo un instrumento allí?
Oh, qué tremendo. Veamos el 39. 4:39. Y muchos de los samaritanos que aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Por qué creyeron? Por la palabra de la que la mujer testificaba de Jesús. Rápidamente Jesús puso en el corazón de esta mujer un llamado de emergencia. Y Jesús le dice, ve a tu marido. Pero el Señor le estaba dando le estaba haciendo un llamado y le estaba dando una orden, pero el Señor sabía lo que iba en el corazón de aquella mujer. Sabía el impacto que había hecho su palabra en la vida de aquella mujer. Por esta mujer se desbarató y se abrieron las puertas de llegar el evangelio a Samaria. 40. Entonces vinieron los samaritanos, a él le rogaron que se quedase con ellos, se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, cuarentena, porque nosotros mismos hemos oído, sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, ya no creemos solamente apoyado por tu palabra, sino creemos también porque le hemos oído con nuestros propios oídos. Por una mujer, usó un llamado de emergencia. Son ejemplos, hermanos. Y este es el llamado más profundamente del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos de ustedes tienen esta misma convicción que tenían los discípulos? Y voy a volver a leer este pasaje que leímos. Y con esto concluyo. Jesús 34. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué era la prioridad de Jesús? Yo lo he hablado muchas veces. Ganar el mundo para el Padre. Hacer la obra del Padre. A veces sí toca. A veces no queda ni tiempo de comer. A veces las enfermedades, hermanos. Pero lo importante es hacer la obra de Dios. Lo importante es, como dijo Pablo, muchas veces en hambre, en desvelo, en ayuno, en peligro, etc. Pero lo que él le faltaba, que pronto voy a terminar mi carrera. La que me ha encomendado. Pronto voy a acabar esto, dijo Pablo. Lo que a Pablo se le había dado, el llamado que Pablo había recibido, él sabía que pronto, pero por tanto, había recibido ese llamado, él tenía que hacerlo todo y darlo todo por Cristo. Si Cristo lo dio todo por nosotros tenemos que darlo todo. Tiene que haber esta convicción en nosotros. Pero rápidamente, os digo a vosotros, os faltan 4 meses. Decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Todavía falta para el verano, dice, ya hasta la hora cambiaron. Estamos en el tiempo preciso. Solo dejemos que se quite la venda y que la visión del Espíritu Santo, de la obra evangelística, de la obra de ganar el mundo entero para Cristo, sea puesta. Alzar nuestra cabeza, alzar, mirar con los ojos de la fe de que podemos hacer más para Cristo. Que las escamas que puedan haber, como vieron el apóstol Pablo, puedan caer de nosotros y podamos ver como Dios quiere que nosotros miremos. Pero que nuestra visión vuelva a extenderse, como dijo el Pablo, no andar simplemente por vista, sino por fe. Con los ojos, no mirar el estándar, cuán grande puede ser, porque con la vista usted va a ver las cosas grandes y difíciles e imposibles, pero con la fe usted va a ver las cosas todas posibles. Porque usted va a ver al Dios de lo imposible con los ojos de su fe. Con los ojos de la fe, usted va a ver las puertas abrir. Las puertas usted, con los ojos, literalmente la va a ver cerrada. Pero con los ojos de la fe, usted va a ver cómo se abre. Ahora, tengo esto también. Con los ojos de la fe, puede haber unas puertas que no le van a convenir cerrarlas también. Porque Jesús dijo, yo soy el que hablo y nadie cierra. Pero yo cierro y nadie. Las puertas que no convienen, el Señor dice, no. Como hizo con quién, con Pablo, que no se le permitió ir a predicar. ¿A dónde fue? A Samaria. A una región. Y se le fue prohibido por el Espíritu Santo. Mas dice que un hombre, un caballero o un personaje de Macedonia lo invitaba a entrar. Se le cerró la puerta, pero se le abrió otra para llevar el evangelio. El Dios del cielo puede depositar en usted